Esto es Cápsula con Lorena Elizabeth, directora del Festival de Letras en Tepic, 54321. Amigos, amigas, oiga, amado Nervo, todo aquel que te busca seguramente irá a pedirte algo, y era tan cierto. El poeta de Tepic, inmortal en su centenario luctuoso. Y esto se conmemora el 24 de mayo y, oiga usted, habemos Festival de Letras Tepic. Lorena Elizabeth Hernández, ¿cómo estás, mi amor? Cuéntanoslo todo, sácanos, por favor. Pues qué gusto estar aquí, como siempre contigo, que eres una entusiasta promotora de la cultura y de la lectura. Se cumplen 100 años del fallecimiento de nuestro poeta mayor, Amado Nervo, Wow. que como sabes fue y es uno de los poetas más famosos que ha existido en español. Y hay que aclarar Sus funerales algo. no tuvieron Eso, parangón. Es decir, ahorita no sé, es como si en su época Luis Miguel o en su época Yo creo que no hay nada equiparable. más, porque como ahora es tan fácil todo, ¿no? Con los medios, ya te vuelves como te dan por hecho. El señor era el rockstar, la estrella absoluta de su de la época. literatura de su época. Él nació el 27 de agosto de 1870 en Tepic, hoy llamado Tepic de Nervo en su ¿Y honor. a qué edad se hace rete famoso, oye? Mira, él se hizo famoso muy joven porque murió con solo 48 años, Un con pollito. una obra Ajá. impresionante, vastísima, que no solo es una obra poética, por la cual se hizo más famoso, sino Claro. también novela. Él hizo muchas crónicas, era también un gran periodista, un diplomático, y muere en Uruguay. Este 24 de mayo se conmemoran los 100 años. Había sido nombrado ministro en Argentina y en Uruguay, y en realidad solo fue a morir al Cono Sur. ¿Pero qué estaba Porque malito? Estaba ¿Qué? enfermo y llegó a un invierno crudo y ya falleció ahí. Pero a partir de ahí, su mito crece Todavía más. porque le rinden honores prácticamente de hombre de Estado en Uruguay, y su cuerpo regresa a México en un buque que fue parando en los puertos de la América Latina. No. Duró 6 meses el trayecto, y en El cada velorio. puerto le hacían un homenaje fastuoso. Y cuando finalmente llegó a la Ciudad de México, dicen las crónicas que una tercera parte de la población de la Ciudad de México salió a sus exequias. Está enterrado en la rotonda de las personas ilustres. Y a propósito de esta conmemoración, pues hay muchísimas actividades, tanto en Tepic, su tierra natal, en la Ciudad de México, y en Montevideo y en Buenos Aires, un poco siguiendo la ruta de sus últimos pasos. En Tepic, bueno, pues en coordinación entre el gobierno del estado, el Consejo para la Cultura y las Artes, la universidad está viendo conferencias, simposios, literatura, lectura de sus obras en voz alta. Va a haber una cosa que me emociona mucho, que es que todas las campanas de todas las iglesias van a sonar a las 12 del día por él. Y luego en la Ciudad de México va a haber un homenaje en la rotonda de las personas ilustres, donde están sus restos, en coordinación con otra vez el gobierno de Nayarit, el de la Ciudad de México, el viernes 24 en su centenario a las 9 de la mañana. Y en Montevideo, en donde voy a tener la ocasión de ir. Qué bonito, qué bonito. Va a estar pues también una comisión de Nayarit, ahí va a estar el gobernador de Nayarit, Antonio Echevarría, porque es algo irrepetible. Digo, en esta encarnación no nos va a tocar otra vez el centenario de Amado Nervo. No creo, todavía no. Pues, vamos a vivir mucho, pero creo que tanto no. Y allá se va a develar una placa en la habitación del hotel donde él falleció, que hoy es la oficina del Mercosur, y el Congreso de Uruguay, el legislativo de Uruguay, le va a rendir un homenaje. Es un poco un homenaje, digamos, espejo al que sucedió hace 100 años, porque Amado Nervo sigue siendo absolutamente conocido y reconocido en todo el mundo. Yo a donde digo que soy de la misma ciudad del poeta Amado Nervo, todavía hay mucha gente que lo conoce. Muchos de nosotros crecimos básico con sus poemas. Es básico, ¿no? Y pues nuestra labor como Festival Letras en Tepic es alentar que las nuevas generaciones también lo conozcan. Habían de hacer algo hasta con dibujitos ya para muy pequeños, ¿no? Hacer el video, muchos poemas la película. Muchos poemas para niños. Y hay un proyecto, por ejemplo, de la Universidad Autónoma de Nayarit que está funcionando muy bien, que le piden a la gente que grabe un fragmento de su obra favorita de Nervo, y entonces se está difundiendo en redes sociales y está teniendo pues mucho punch ese proyecto,
porque hay que encontrar también pues cobijo en las nuevas tecnologías, no necesariamente están peleadas con la lectura, sí creo que encontramos ahí formas lúdicas e interesantes para que la gente pues se incorpore a la lectura, y yo me imagino pues la gente joven, muy joven en Tepic de Nervo, cuando oiga ese repicar de campanas, Hijo, se nos va a enchinar el cuero. se nos va a enchinar el cuero, y además los más jóvenes que quizá no sepan quién era Nervo, se tienen que Además era interesar por él. galán, era galanazo. Y tenía una vida también que da para película. O sea, era muy socialite. No, al revés, Entonces, era un hombre tan famoso, pero que vivía de la puerta para dentro de su casa. ¿Te acuerdas de aquella famosa amada inmóvil, que era su mujer? Nadie sabía que él tenía una mujer ahí encerrada en Madrid junto con la hijastra. Después a la hija de ella, que fue su hijastra, nunca fue su hijastra legal, y también ahí hubo pleito. que quizá haya habido algún romance o no romance con ella. En fin, hay toda una serie de historias, yo creo que todavía pendientes de contar de Amado Nervo. A mí me parece muy simbólico cómo, siendo prácticamente el poeta más famoso de su época, su vida privada no la conocía prácticamente nadie. Te cae. Y era un hombre que, claro, la expectativa de vida en hace un siglo era mucho más corta, pero sin embargo era un hombre que muy joven ya estaba escribiendo un poema como En paz, muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo vida. Y ahora que va a ser el centenario de su muerte, él habla del otoño, sé que a mis lozanías va a seguir el invierno, y me parece simbólico y triste que él muere en un invierno cruento en Montevideo, porque en mayo es invierno, y entonces claro, es como si se hubiera, yo soy como mística igual que él, es como si se hubiera adelantado, como si lo hubiera previsto, intuido que iba a morir así en invierno. ¿Por qué dices que porque él era místico? Pues es un hombre que se adelantó mucho a su época. Juan Villoro, que lo ha estudiado mucho y que también va a haber actividades en el Colegio Nacional en la Ciudad de México. Ahí los invito a seguirnos en redes sociales, en Festival Letras en Tepic. Estamos difundiendo lo que se está haciendo en todo el país y a nivel internacional sobre Nervo. Él dice que, por ejemplo, fue el primer escritor que escribió una novela transgénero en México, que es El donador de almas, que es un hombre que tiene dos almas en su cuerpo, una la suya y otra que le regalan, un alma femenina. Sí. Y entonces, digamos, Nervo, además de un gran poeta, era un innovador. También fue un hombre que escribió mucho sobre como ciencia ficción, futurismo. Era un hombre muy místico, como muy cercano a las filosofías orientales. También que hablaba mucho del misterio de la vida. Realmente hay muchas facetas de Amado Nervo por conocer, y eso también me parece muy interesante sobre su obra, que ahora está teniendo una revaloración, porque al principio solo se le veía como un poeta, a lo mejor incluso hasta como un poeta cursi, y ahora se está, con todas las investigaciones que está viendo, porque su obra fue enorme, vastísima, se está viendo todas estas facetas de un Amado Nervo innovador. Imagínate a alguien que hace 120 años escribía una novela sobre una persona transgénero. No, bueno, eso era totalmente extraordinario. Exacto. ¿No? Y sus novelas no fueron tan conocidas. Se acaba de hacer un montaje con esta novela, por ejemplo, teatral, que es espectacular. Y si tú no sabes quién es Nervo y vas y ves la obra de teatro, piensas que la escribió alguien hace 15 días. Eso me pareció a mí así impactante. Yo soy de Tepic, crecí leyendo a Amado Nervo, repitiendo un poco como perico, que no sabía lo que decía. Pero bueno. Pero es tan importante, y eso le recomiendo mucho a los padres y madres que nos escuchan, si quieren que sus hijos sean lectores, desde chiquitos póngalos a leer poesía. Porque la poesía en voz alta, esa musicalidad, te va dando otra conexión con el lenguaje, que después ya se te queda para toda la vida. Cuando finalmente yo entendí, a cierta edad, el poema de En paz, que es un poema de despedida, se me salieron las lágrimas porque lo había declamado toda la vida, y claro que de niña me lo aprendí de memoria y no tenía idea que estaba hablando de un hombre que ya se despide, pero que además dice: vida nada me debes, vida estamos en paz. Exacto. Qué fortuna, ¿no? Oye, qué hombre tan afortunado. Pero además así, espérame tantito, vamos a leerles un cachito. En medio de mi ocaso yo te bendigo vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida, porque veo al final de mi rudo camino
que yo fui el arquitecto de mi propio destino. Y sigue el poema. Esa frase de yo fui el arquitecto de mi propio destino, todo el mundo la repite. Sí, es de él. Es de él, de quizás su más célebre poema. Mira, a mí también, soy muy fan. Es que yo me siento mística porque me siento relacionada con Amado Nervo. Alguna vez me preguntaron, ¿lo conociste? No lo conocí, porque hace un siglo antes que yo, pero sí lo conocí porque en Tepic todo habla de Nervo. Caminamos las mismas calles, ¿no? En su infancia, yo en la mía. Él salió de Tepic, era una época que no era fácil viajar, no regresó jamás a Tepic, pero se quedó en Tepic. Entonces en Tepic el aeropuerto se llama Nervo, Tepic es de Nervo, la calle se llama Amado Nervo, la escuela, la universidad es de la cultura Amado Nervo. ¿Nunca te ha parecido? No, pero lo invoco mucho, ya me estoy poniendo aquí muy mística, cuando yo no soy nada religiosa. No, para esto no hace falta religión. Pero sí cuando estoy haciendo una dificultad, sobre todo respecto, por ejemplo, del festival, le digo, Amado Nervo, por favor, ayuda. Échanos una manita. Échanos una manita, Nervo. También a Ali Chumacero. Ayúdanos. A que lleguemos a la 5ª edición del festival Letras de Tepic, por favor. Porque tú sabes que los proyectos culturales, como tantas cosas en este país, hay que meter mucho el hombro para que se hagan, pero ya vamos por la 5ª edición. Va a ser del 30 de enero al 3 de febrero del año entrante. Ojalá nos puedas acompañar. Y para no variar, va a estar dedicada a Amado Nervo, porque el año que entra van a ser 150 años de tu natalicio. O sea, tenemos este año los 100 de la muerte y el año que entra los 150 del natalicio. Porque él murió de 48 años. Sí, pues ya estás. Oye, qué bonito de veras. Para ver toda la... Festival Letras en Tepic en Facebook, en Twitter, en Instagram. Ahí están todas las actividades. Hay actividades en Nayarit, en Ciudad de México, en Buenos Aires, en Argentina, en varios estados. Actividades conjuntas de la Secretaría de Relaciones Exteriores, del INBA, de la Secretaría de Cultura, todavía le digo Conaculta, del gobierno de la ciudad, del gobierno de Nayarit, de mucha gente privada. Busquen a Nervo, léanlo. Si no lo conocen, si ya lo conocen, hay que releerlo porque... si ya lo conocen, busquen lo extraño, lo que nos acabas de mencionar. Las novelas, por ejemplo, sus crónicas. Hay una colección de sus obras completas que está editada por el entonces Conaculta y Océano, que luego está a muy buen precio en las librerías de Ducal, que siempre la tienen ahí con descuento, vale mucho la pena. Y los poemas para niños y niñas, esos también, si quieren que sus hijos lean, póngalos a leer pues, en voz alta y lean con ellos, porque también nos hace falta, ¿eh? Sí. Lorena, muchísimas gracias. Querida, muchas gracias. Te esperamos en Tepic de Nervo. Me dejaste enlevada. Qué bueno.